Hace 2 años, María Cordova María Córdoba, here esta mujer que vemos acá, for her life luchó por su vida, underneath a llena de temor, debajo de un montón de escombros que fue su casa, que colapsó en un derrumbe. the lives of Ese derrumbe, en ese derrumbe murieron 240 personas en Mocoa, más de 300 personas heridas, y este derrumbe 45,000 dejó más o menos 45,000 personas afectadas. Solo 69 personas de esta comunidad tenían seguro. so the devastation Entonces, la devastación que sufrieron continúa hasta la fecha. many would have been able to be beneficiaries Muchos habrían sido los beneficiarios de una póliza de seguro que les habría ayudado a recuperar la dignidad en su vida. Sin embargo, la lucha continúa. I think in my experience that En mi experiencia, creo que tenemos que entender que la mayoría de las personas no se dan cuenta del bien social que representa el seguro. El seguro es visto como un producto que causa temor, incertidumbre, dudas entre nuestros posibles consumidores. No se ve como algo que está allí para ayudarle a las personas en momentos realmente difíciles y devastadores. Y quiero ver cómo colocamos nuestros servicios y productos para el consumidor, utilizando una nueva herramienta que es la conducta que es la economía del comportamiento, que nos ayuda a entender por qué la gente no entiende el papel que puede jugar el seguro para recuperar la vida de sus comunidades en caso de que los afecte una tragedia. No podemos prevenir derrumbes, pero sin duda podemos hacer un trabajo maravilloso para poder abordar ese desastre. Quiero mostrarles las herramientas para que entiendan cómo la economía del comportamiento nos puede ayudar a hacer un buen trabajo para prestarle seguro o darle seguros a las personas que más lo necesitan. Nuestro enfoque típicamente es muy errado. Una de las cosas es que los marqueteros en general, las personas que tienen esa rendición de cuentas con los clientes, les encanta tratar de educar a los clientes, tratar de que el cliente entienda cómo es el seguro. Y nosotros tenemos que tomar una visión más realista. La visión tradicional de los seguros ha sido supuestos fundamentales teóricos incorporados, y tenemos que tener presente que muchos de nosotros aquí presentes tenemos experiencia en campos como finanzas o economía, pero ¿quién tiene experiencia en este tipo de desarrollo de destrezas cuantitativas? Posiblemente ingenieros y otro tipo de destrezas técnicas, incluso aquellos de nosotros que venimos de mercadeo o de campos más humanistas. El supuesto fundamental con el cual trabajamos, a lo mejor inconscientemente, es que si educamos a la gente va a entender el seguro, y que a la gente le preocupa, asumimos que a la gente le preocupa y le interesa lo que tiene su seguro, y que la gente va a descubrir cuál es la mejor póliza y va a comprar la cobertura adecuada. Esa es la visión tradicional. Sin embargo, lo que ocurre es que esto no toma en consideración algunos de estos sesgos que estamos empezando a descubrir ahora a través de la economía conductual y las finanzas del comportamiento. Estas son las barreras que tenemos que superar para posicionar nuestros productos entre nuestros clientes. Una de ellas es que la gente tiende a ser muy optimista sobre su futuro. Decisiones que pueden controlar o factores ambientales. La gente pasa por alto la posibilidad de que haya desastres que los afecten. Otra cosa muy interesante que hace que nuestro trabajo sea muy difícil es que usted vende un producto intangible para un riesgo intangible. Y sin embargo, a todos nos gusta pensar en concreto. Nos gusta pensar, por ejemplo, una cosa que es muy concreta es el dinero que tenemos en la billetera, que queremos invertir en algo que sea intangible. Así que este factor de tener cosas concretas es muy difícil reconocerlo, pero es importante reconocerlo. Si pensamos en algunos de estos sesgos, podemos empezar a tener enfoques más creativos para ver cómo ayudamos a nuestros clientes. Otro obvio es este concepto
de que la gente está sesgada y aunque convenzamos a la gente de que compre un seguro, tienden a posponer la decisión para hacerlo más tarde. Y finalmente, más no en orden de importancia, la gente está muy enfocada en el precio. Y quiero hablar un poco más de este tema en nuestra industria, porque creo que hay ideas muy importantes que debemos aprender sobre el proceso de toma de decisiones. La economía del comportamiento es una herramienta muy importante para nosotros porque nos ayuda a entender por qué la gente hace lo que hace. Voy a profundizar un poco más en algunos de los sesgos que son de utilidad para ustedes para poder entender el comportamiento de sus clientes. Uno de ellos es el efecto Dunning-Kruger. La gente no sabe lo que no sabe. Para nosotros es muy difícil venderle a las personas algo que no conocen. Y en caso de que tengan alguna idea sobre la industria del seguro, por lo general tienen una sensación de desconfianza, de inequidad, de que estamos tratando de aprovecharnos de las personas. Creen que tiene poco valor el producto, que no tienen un beneficio que sea cónsono con el costo y con el gasto que van a hacer en el seguro, porque no necesariamente creen que vayan a tener que hacer un reclamo o tengan una pérdida y lo único que ven es el costo. Y cuando la gente compra seguro, tendemos a verlos como personas que se basan en el precio, pero no necesariamente esto es bueno cuando se trata de garantizar que nuestros clientes compren el producto correcto con la cobertura correcta. Y finalmente, la gente no se acuerda por qué compró el seguro para empezar. Este es uno de los desafíos más grandes que tenemos en términos de retención, o por lo menos retener cierta cobertura. Quizás lo que vemos es que disminuye la cantidad de cobertura que compran. Entonces tenemos que entender cuáles son algunos de estas barreras. Nosotros nos arriesgamos usando estrategias que no toman en consideración estos sesgos y por lo tanto estamos guiando a las personas a tomar estrategias que los dejan en una posición de no tener la cantidad de cobertura correcta. Hablemos un poquito más acerca de enfocarse solamente en el precio. Y esto es lo que quiero que piensen. Imagínense que estamos comprando cualquier cosa, un artículo, por ejemplo, una aspiradora. Vamos a salir a comprar una aspiradora o algún otro electrodoméstico. Y cuando comparamos entre los diferentes aparatos, es muy fácil saber cuáles son las diferencias. Quizás una máquina es más poderosa que otra, tiene más componentes, el estilo es más bonito, la marca. Es fácil comparar esas características. Y otro aspecto que es muy fácil comparar es el precio. Entonces, siendo todo igual, comparar atributos muy complejos versus precio. No estamos vendiendo aspiradoras. Esas características, esos atributos de una aspiradora son fáciles de identificar y podemos comparar cuál es una barata y sacrificamos algunas características versus el aparato Dyson que tiene mucha potencia. Y como no estamos vendiendo aspiradoras y como es muy difícil para el cliente comparar productos, ellos comparan en base al atributo que es más fácil de comparar. 50 es menos que 60, pero no ven que están perdiendo cuando sacrifican esa cantidad. Lo que ocurre es que tendemos a competir entre nosotros en base a precio. Esa es una forma fácil de hablarle al cliente, porque es fácil para el cliente ver que esto es más costoso que aquello, pero el resto es muy complejo. Entonces, la forma en que pensamos acerca de los procesos de compra del cliente nos obliga a olvidar que es importante considerar más allá del precio. Creemos que los clientes van a poder hacer una comparación entre precios. Creemos que nuestros clientes van a poder entender las componendas y las concesiones que están haciendo y estamos actuando de esa forma.
Pero la racionalidad con límites es uno de los conceptos fundamentales de la economía del comportamiento. Si entienden este concepto, tendrán el principio fundamental de la economía del comportamiento que yo quisiera que ustedes pensaran. ¿Cómo afecta esto a su cliente? Este término, racionalidad con límites, lo que significa es que, bueno, la economía del comportamiento no quiere decir que todo el mundo es tonto. Algunas veces pareciera que es así, pero eso no es lo que queremos decir. Lo que estamos diciendo es que tenemos límites a nuestra racionalidad. Tenemos límites en el tiempo que tenemos, en la energía que tenemos, en la capacidad de captar información o aprender algo antes de tomar una decisión. Por lo tanto, nuestra capacidad de ser plenamente racionales es limitada. Y además de eso, tenemos personas que son pobres, que no tienen buena educación. Así que hay limitaciones adicionales por su capacidad para dedicar energía cognitiva a situaciones en las que enfrentan estrés en sus vidas. Y tienen menos energía mental todavía para dedicarse, por ejemplo, a aprender cómo funcionan los seguros. Entonces, si entendemos eso y nos damos cuenta de esta racionalidad limitada que tiene la gente, podemos empezar a entender cómo es que la gente toma decisiones. Hemos desarrollado entonces estos conceptos en el campo de la economía conductual. Uno de ellos se llama la heurística, que se basa en que si pensamos en las diferentes formas de tomar decisiones, una de ellas es totalmente racional, totalmente calculadora. Quizás utilizamos una hoja de cálculo, consideramos todas las variables importantes. Yo compré un libro con una hoja de cálculos que tenía todas las dimensiones y era agotador la cantidad de energía que yo puse para comprar un barco de vela, un velero, que era lo que quería comprar. Entonces, si uno usa este proceso analítico para otras decisiones que quizás sean más importantes, no lo hacemos, tomamos las decisiones de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a tomar decisiones? Utilizamos la heurística. La heurística son como atajos mentales. Un atajo mental puede ser muy razonable para tomar una decisión. Uno de ellos puede ser preguntarse qué es más popular, qué es lo que todo el mundo está haciendo y seguir el rebaño. Algunas veces esa es una forma razonable de tomar una decisión. Otras veces pudiera ser seguir la recomendación de una autoridad. ¿Qué recomiendan las autoridades? Y confiamos en que ellos toman la decisión correcta. Entonces, eso es la heurística. Utilizamos estas otras cosas para que nos ayuden a tomar una decisión. Estamos pensando entonces en ese proceso cuando pensamos en cómo nuestros clientes toman decisiones. Estamos pensando en cómo ellos usan atajos mentales y si estamos apoyándolos en este proceso para que tomen una mejor decisión. Porque algunas veces la heurística puede generar sesgos, puede hacer que la gente no tome decisiones óptimas. Por ejemplo, seguir el rebaño quizás lleve a la gente a seguir la recomendación equivocada. Confiar en una autoridad, por ejemplo, puede llevarnos a confiar en la persona equivocada y también es una mala decisión. Entonces hay una relación entre el uso de un atajo mental o que esos atajos mentales tengan sus propios sesgos. Y quiero mostrarles este proceso en un poco más de detalle. Nuestro sesgo como seres humanos será suficientemente grande y sistemático para decir que somos racionales de manera predecible. Quiero que hagamos este ejercicio juntos. Mi pregunta es, ¿qué también entienden ustedes el comportamiento humano? Vamos a imaginarnos este escenario. Quiero que imaginen este escenario. Ustedes han decidido ir a ver una película. Van al teatro. Se mete 20,000 pesos entre el bolsillo antes de salir de su casa. Y quiero que se imaginen que ustedes están ya en el teatro, están en la taquilla del teatro y se mete la mano al bolsillo para buscar el billete de 20,000 pesos y descubre que no lo tiene. Posiblemente se le cayó por el camino y no va a poderlo encontrar. Mi pregunta entonces es,
¿Estaría usted dispuesto a pagar otros 20,000 pesos for a ticket. por un boleto? So if you're at the theater, Si usted está en el teatro, ¿está usted dispuesto a pagar 20,000 pesos por el boleto después de haber perdido 20,000 pesos? Levanten la mano. now I'd like us to Ahora, in this bueno, la mayoría de la gente dice que sí. Dice, bueno, saca su tarjeta de crédito o saca otro dinero, otro billete de la billetera y lo pagan. Pero ahora quiero presentarles un escenario diferente. Imagínense que en lugar de tener efectivo en su bolsillo, quiero que se imaginen el escenario en donde en esta oportunidad usted compró el boleto previamente, el boleto está en su bolsillo, usted estaba paseando antes de que empezara la película y ahora imagínense que está de frente en la taquilla y está metiéndose la mano en el bolsillo y el boleto ya no está. same question. La misma pregunta entonces. ¿Gastaría usted otros 20,000 pesos para comprar otra boleta? Levanten la mano si la respuesta es sí. So we have less than Entonces tenemos what we had before. And there's menos personas que antes. the first time Y hay una diferencia. La primera vez cuando teníamos el efectivo en el bolsillo, la mayoría de la gente dijo que sí. Y piensan, ay no, se me perdió el dinero y deciden que bueno, no importa, están dispuestos a de todas maneras entrar a ver la película. En el segundo escenario tenemos ya el boleto en nuestro bolsillo y quizás algunos de nosotros nos sentimos renuentes a ver la película porque a lo mejor pensamos, no voy a gastar otra vez 40,000 pesos para ver esta película. La realidad es que en ambas situaciones, cuando usted se va a dormir esa noche, usted de todas maneras gastó 40,000 pesos. No importa si fue un boleto en el segundo caso, no importa si usted compró un boleto y lo perdió y lo tuvo que volver a comprar. Eso se llama contabilidad mental. Y esto es un ejemplo de no ser totalmente racionales. Si tenemos los 40,000 pesos para gastar la primera vez, de todas maneras tenemos 40,000 pesos para gastarlos una segunda vez. Voy a darles otro ejemplo para reforzar este concepto. Imaginemos que estamos comprando muebles we're interested y nos interesa comprar una lámpara. see the lamp Vemos la lámpara one place en un sitio que cuesta 100,000 pesos. and it's a nice lamp Y es una lámpara bonita, pero luego descubrimos la misma lámpara en otra tienda, miles away, pero a 10 kilómetros de distancia 50% off, y cuesta 50% menos. O sea que cuesta 50,000 pesos. be willing to ¿Ustedes estarían dispuestos a conducir hasta la otra tienda? Sí, la mayoría dicen que sí. Bueno, quiero que imaginen un segundo escenario. En esta oportunidad vamos a comprar una mesa nueva. this new table Y esa mesa nueva cuesta 5 million pesos 5 millones de pesos. Y descubrimos 50,000 pesos off. que cuesta 50,000 pesos menos. Recuerden que la lámpara por la cual estábamos dispuestos a viajar o a recorrer un camino para ahorrarnos 50,000 pesos, estamos dispuestos a hacer lo mismo con una mesa. Muchos están diciendo que no, porque están haciendo el cálculo de cuál es el porcentaje que se va a ganar. But your bank account Pero su cuenta bancaria, a su cuenta bancaria no le importa. Su cuenta bancaria dice, si usted está dispuesto a invertir 10 minutos de su tiempo en el primer escenario, debe estar dispuesto a hacerlo exactamente igual en la segunda oportunidad. Pero nosotros no pensamos en absolutos, pensamos haciendo comparaciones relativas. Desafortunadamente, esas comparaciones relativas nos llevan a tomar decisiones no óptimas. Si estamos dispuestos a recorrer 10 minutos para ahorrarnos 50 pesos o por 50,000 pesos, hay renuencia en el segundo caso, porque dicen, no, pero es un descuento, es una cantidad diferente. Este sesgo se llama contabilidad mental. La economía del comportamiento es el estudio del comportamiento humano.
que va más allá de la comprensión que tenemos. Esto es lo interesante de la economía del comportamiento. Yo he estado en el sector bancario, en tecnología durante más o menos 20 años antes de dedicarme por completo a la economía del comportamiento. Porque no es solamente la investigación, sino que más importante nos da una serie de herramientas que podemos utilizar para cambiar el comportamiento. La investigación para aprender de los sesgos, todo eso es muy interesante, pero la economía del comportamiento real nos da nuevas herramientas que tienen un impacto sobre el comportamiento de los seres humanos. Uno de los términos que ha surgido de la economía del comportamiento es lo que se llama el nudge, el empujoncito. ¿Qué significa eso? Podemos cambiar el diseño de las cosas que le ofrecemos a la gente y cambiando un poquito esas opciones podemos tener un impacto significativo sobre las decisiones de las personas. Todo este marco se llama la arquitectura de la elección. Nos vemos como arquitectos de las opciones. Ustedes son arquitectos de las opciones. Cada día ustedes están tratando de que la gente haga cosas. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué están utilizando? ¿Qué herramientas utilizan para ayudarle a la gente a tomar decisiones? Simplemente no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Y quiero utilizar entonces un par de ejemplos básicos. Uno de ellos es el siguiente. Si esto es un foro, este es un formato y ya ha sido preseleccionado el primer punto, es más probable que usted haga lo que ya se ha seleccionado. Los que están en los canales digitales, por el hecho de que ya esté algo previamente seleccionado, lo más probable es que eso impacte sobre el comportamiento de las personas. Y quiero darles un ejemplo de este principio desde un dominio muy diferente. Les va a parecer sorprendente, creo yo. Esta idea sobre el sesgo del status quo. Es algo que podemos ver cuando la gente participa en la donación de órganos. La donación de órganos, en el caso de que algo trágico le ocurra a un ser amado, es una opción que la gente puede definir para donar sus órganos. Cuando usted le pregunta a las personas qué opinan sobre la donación de órganos, ¿creen que van a participar en eso? En muchos países alrededor del mundo, la gran mayoría de la gente dice que sí, que eso es lo correcto, donar sus órganos. Pero echemos un vistazo a estos datos. Estos datos nos muestran que cuando vemos países como Dinamarca, Holanda, el Reino Unido y Alemania, tenemos muy poca participación. Pero cuando vemos estos otros países, vemos que hay una alta tasa de participación en donación de órganos. Ahora, si tomamos un enfoque de mercadeo tradicional y tratamos de explicar esto, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Por qué esta diferencia? ¿Esta gente será más egoísta? ¿No les importan las otras personas mientras que los otros son muy generosos? No podemos utilizar la demografía para explicar esta diferencia. Alemania y Austria son países vecinos. Holanda y Bélgica también son países vecinos, con una demografía y valores culturales muy similares. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta diferencia? Bueno, resulta que el proceso de inscribirse para donar órganos es similar en todos estos países. Es parte del registro para el pase para conducir o la licencia para conducir. Pero la única diferencia es que en estos países usted tiene que marcar que sí usted quiere donar sus órganos, y en estos países, en ese mismo formulario, la redacción es diferente. Usted marca si no quiere donar el órgano. Entonces, es una diferencia muy sutil de cuáles son las opciones y cómo se presentan, pero esto cambia muchísimo el comportamiento de las personas. Y una cosa muy interesante, Holanda se sale un poquito de la curva con respecto a los otros países y ellos envían 12 millones de cartas a una población de 16 millones y recibieron un poquito más. Entonces, los que estamos promoviendo iniciativas educativas, esto nos da una idea acerca del impacto que podemos obtener de manera realista. Quiero mostrarles este ejemplo de donación de órganos que se ha aplicado en ahorros para la jubilación. Vamos a ver esta aplicación. Esto es un sesgo, un empujoncito, y ahora vemos cómo se aplica en una industria diferente.
Estos son las tasas de ahorro para jubilación de los empleados de diferentes compañías que tienen un programa de ahorros para jubilación que es parte de su paquete de beneficios. Esto es en Estados Unidos, donde usted tiene un beneficio fiscal cuando asigna parte de su ingreso a sus ahorros para la jubilación. Entonces, esto es clásico para los economistas. Como vemos en esta línea azul, cuando los empleados son los que deben registrarse en estos programas de ahorro, les toma años para llegar a tener la mitad de sus empleados ya inscritos. Entonces se intentó otra idea. ¿Qué pasa si en lugar de que el empleado se registre en este programa, qué pasa si por default los inscribimos? No tienen que hacer el proceso de hacer los cálculos, de saber cuánto de su salario deben depositar, a qué productos de inversión correlacionarlo, cómo equilibrar su cartera, sino que simplemente nosotros tomamos la decisión cuando se les da la opción de retirarse cuando quieran. Todavía tienen esa libertad, pero la decisión se toma a nombre de ellos y tomando en cuenta sus mejores intereses. Y vemos que la gente tiende a mantenerse con una inscripción del 93%. Entonces, el tema de la economía del comportamiento nos lleva a pensar en ética. Es muy importante entender que por el simple hecho de que podemos tener un impacto importante en las decisiones de la gente, no necesariamente significa que lo debemos hacer, porque algunas veces nos puede salir el tiro por la culata, porque algunos de esos desafíos es que estas compañías son muy conservadoras con su tasa de ahorros por default. Un asesor financiero debe decir, bueno, debemos reservar aunque sea 10% de nuestro ingreso para ahorrar, pero la mayoría de nosotros cuando hacemos esto por nuestra cuenta ahorramos muchísimo menos. Y también cuando los empleadores lo hacen, eligen cantidades muy conservadoras, 2%, 3% de su salario. Y el desafío entonces es que ahora el empleado está inscrito en el programa por default, pero por un monto que no es el óptimo para sus finanzas. Australia, por el contrario, ha tomado otro paso y exige que estas tasas sean mucho más altas y esto ha generado un cambio significativo en la tasa de ahorros de los australianos. Este ejemplo del ahorro para la jubilación es una forma fascinante de ver cómo se está explorando la economía del comportamiento y cómo se está probando alrededor del mundo. Entonces, BE nos puede ayudar también en el área de seguros. Tenemos los sesgos, tenemos estos empujoncitos, tenemos experimentos que nos permiten desarrollar ideas empíricas de lo que funciona y entender por qué la gente elige lo que elige. Ayudamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones y en última instancia podemos desarrollar estrategias basadas en evidencia utilizando el método científico para probar nuestras teorías. Desde el 2009, ha habido un aumento enorme en la cantidad de empresas de seguros que están utilizando las ciencias conductuales. Por ejemplo, tenemos proyectos sobre la cadena de valor. Vemos que se utiliza la economía del comportamiento para promover la retención, la experiencia del cliente, la participación del cliente e incluso el valor del cliente. Y vemos que ha tenido un impacto muy saludable, dando ideas conductuales y el conocimiento conductual dentro de la organización para asegurarnos de que las personas tengan el seguro que requieren. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de Lemonade? Lemonade. Bueno, el director de la parte de economía del comportamiento es Dan Ariely, un gran amigo mío, y ellos utilizan mucho de la investigación de Nina Mazar y hablaré de las investigaciones que ha hecho Nina, pero es importante mencionar Lemonade porque esto es un ejemplo bellísimo de el uso de capacidades tecnológicas conjuntamente con conocimientos conductuales, inteligencia artificial para hacer mejores reclamaciones,
reclamaciones o para cuestionar la cantidad de reclamos que hace la persona. Así que unimos estas cosas y tenemos una serie de herramientas muy poderosa. Quiero mostrarles algunos casos de estudio sobre el trabajo que hemos realizado incorporando la psicología conductual a las compañías de seguros. Tengo 4 casos de estudio que voy a compartir con ustedes. Uno de ellos es la teoría de la transparencia operacional. Hay un proyecto fascinante que hizo el profesor de Harvard, Mike Norton, quien trabajó con una página web que se llama Kayak para viajes. Y una cosa que es fascinante de las ciencias conductuales es cómo desafía y cuestiona nuestros instintos y nuestros supuestos sobre lo que puede ser la mejor forma de crear una experiencia para el cliente. Cuando pensamos en digital, pensamos que es más rápido. Entre más rápido el motor, mejor. Entre más rápido generemos las respuestas, mejor será la experiencia para el cliente. Y esto se puso a prueba. Y les diré, este es un ejemplo donde usted debe desacelerar su página web, que el proceso sea más largo, con más pasos para tener una mayor percepción de valor y mayor probabilidad para comprar. Esto desafía nuestra intuición. Esto es lo maravilloso de la psicología. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando la computadora funciona así, la gente no tiene ni idea de la cantidad de esfuerzo que se está haciendo para crear esos resultados. La página Kayak simplemente hace más que simplemente mostrar los mejores planes de viaje para usted. Por el contrario, usted ve todas las opciones que aparecen en la pantalla y puede hacerlo a diferentes velocidades y finalmente aparecen los resultados. Lo que esto le transmite al usuario es que hay toneladas de datos que se están filtrando, más de lo que yo puedo hacer como cliente. Que esta compañía ha recopilado toda esta información, está haciendo todas estas revisiones algorítmicas mecánicas para encontrar la mejor opción para mí. Es decir, mostrar el esfuerzo que se está haciendo, transparencia operacional. Y esto lo probamos en el sector de los servicios públicos. La gente no entiende por qué está pagando, es muy abstracto. Y lo pusimos a prueba en la industria de seguros. Hicimos lo mismo, teníamos la página web con este medidor, este cronómetro que muestra cómo va pasando el tiempo a medida que estamos buscando la mejor opción para usted, su mejor negocio. Estos son ejemplos para hacer que el proceso pareciera que se está haciendo muy rápido y la gente no capta el valor. Y fuimos un paso más allá, lo probamos en nuestro call center, pero mezclamos el call center con digital, desarrollamos un PDF. Y el PDF también daba este concepto de transparencia operacional. Lo que hicimos fue medir el tiempo para describir todo el proceso para el cliente antes de empezar a hacerles preguntas. Bueno, pareciera que esto tomó mucho tiempo, pero no fue tan largo que si la gente lo hubiera hecho solo, pero tuvo un impacto muy positivo sobre las tasas de compra y las ventas cruzadas. Entonces, estas son todas las preguntas que vamos a repasar con ustedes, así es como funcionan, y luego permitimos que la gente entienda cuál es el impacto sobre cada cotización que eligen. Medimos diferentes cosas. Algunos de los datos los voy a compartir con ustedes en el tiempo que me queda. El impacto sobre la intención de compra y el valor percibido. No es que estemos educando a los clientes, diciéndoles, mire, así es como funcionan los seguros, aquí están todos los elementos. Es algo más meta. Estamos abriendo este proceso. Queremos que ustedes vean, esto es todo el trabajo que estamos haciendo por ustedes. Estos son todos los pasos que vamos a dar. Y esto aumenta la sensación de confianza y confiabilidad en la experticia de la institución financiera. Y encontramos que a lo largo de distintos canales y dominios, esta transparencia operacional lleva a tener un impacto positivo sobre la percepción y el comportamiento. O, por ejemplo, la probabilidad de comprar, ventas cruzadas y otras mediciones. Otro proyecto en el que hemos trabajado fue probar un supuesto.
Un cliente tenía la hipótesis de crear estas ofertas en paquete para o permitir que los clientes seleccionaran versus comprar un paquete ya listo. Ellos habían tenido paquetes de productos antes, pero consideraron que quizás debemos dejar que el cliente escoja todos los productos para generar su propio paquete. Y la idea era que al dejar que el cliente seleccionara y personalizara su compra, hacía que la gente iba a estar más contenta y fuera más probable que comprara. Esa es una pregunta muy interesante. Construir esa infraestructura para el diseño a la medida de cada cliente era un proyecto sumamente costoso. Afortunadamente se tomaron el tiempo para probarlo primero, para probar ese supuesto. Y de hecho hicimos una serie de proyectos, pruebas de escenarios diferentes que evaluaron si efectivamente eso tenía el impacto esperado. Estas son las diferentes mediciones consideradas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con confianza. ¿Cuál es la relación entre crear paquetes para los clientes o dejar que el cliente tome sus propias decisiones? Y encontramos que cuando le damos a la persona una recomendación se sienten más contentos y es más probable que confíen en nosotros que cuando les damos la libertad de que escojan. La pregunta que surgió es, ¿ustedes realmente me van a poner a mí a tomar la decisión? Y eso me pone nervioso, así que nosotros no recomendamos ese enfoque de que cada uno desarrolle su propio paquete de seguro. Otro ejemplo que quizás sea muy conocido es preguntarle a los clientes cuántos kilómetros recorren en una semana típica, con el fin de determinar qué tipo de póliza deben tener. Debido a que la gente puede firmar la póliza al final o al comienzo de la póliza, la redacción es diferente. Cuando firman al principio es una prueba de que la información que van a dar es correcta y honesta. Y cuando firman al final están firmando lo mismo, que la información que ellos dieron era honesta y exacta. Pero resulta que hay una diferencia del 10% en el número de kilómetros que la gente dice conducir en una semana típica, de acuerdo con este experimento con más de 50,000 pólizas en el campo. Una diferencia en el costo de la prima a favor del asegurado. Pero al hacer que la gente firme arriba, es más probable que sean honestos que cuando firman al final. Desde el punto de vista legal, en muchos casos estamos obligados también a que firmen al final. Entonces hacemos ambas. Tenemos 2 firmas de aprobación en esta declaración legal para generar este impacto sobre la probabilidad de que las personas digan honestamente cuántos kilómetros conducen a la semana. El otro ejemplo es un caso de economía del comportamiento aplicado a un proyecto final que afecta cómo mejora la adquisición y las inscripciones. Este es el caso de seguros para la salud, donde un número importante de empleados elegibles no aprovechaban la oportunidad de comprar el seguro. Y entonces abordamos el tema de retención. Muchos empleados cancelaban sus pólizas a los 3 meses de haberse inscrito. Y por lo tanto, hicimos el diagnóstico. ¿Cuáles son las barreras psicológicas? Una cosa que ha sido fascinante para nosotros es que con frecuencia vemos que la gente de producto culpa a los actuarios y los actuarios culpan a mercadeo y mercadeo culpa a ventas por las cifras de adquisición, pero ninguno considera que el problema no es el producto, no es el precio, sino la forma como lo estamos posicionando y cómo es el proceso de ventas con el cliente. Este reconocimiento de las barreras nos da diferentes estrategias que podemos desarrollar para superar esas barreras. Entonces, algunas de las cosas que vimos fue, bueno, desarrollamos un mapa de la experiencia de inscripción y luego consideramos dónde están los puntos de intervención conductual, dónde son los mejores puntos de intervención conductual. Preinscripción, correos electrónicos, etcétera. Una de ellas es esta idea de que
Bueno, estos empleados tienen la oportunidad de reunirse con un asesor de beneficios. Los empleados típicamente, el empleador dice, bueno, ustedes tienen un asesor, hablen con él. Pero nosotros lo que intentamos más bien fue hacer una cita ya fijada a una hora y a una fecha específica con un agente en particular, en un sitio en particular. Y les damos la opción de cambiar en dónde se va a celebrar esa reunión. Y resulta que la gente tiene mucha más probabilidad de asistir a una reunión o a una cita cuando se les da este tipo de invitación ya preestablecida que cuando les dan una invitación abierta para que ellos escojan. Cuando los posibles clientes están sentados frente al asesor, es mucho más probable que terminen comprando una póliza de salud que satisface sus necesidades cuando la gente está sentada frente al asesor. Otra cosa que probamos fue, uno de los desafíos con la compra de seguros es que es algo muy abstracto. ¿Cómo lograr que la gente se sienta contenta con la decisión que toma? Hay la necesidad de felicitar a las personas por su decisión. No solamente se obtiene el paquete de beneficios, sino también una felicitación de distintas formas por la calidad de la decisión que tomaron. Es una forma de reforzar esa decisión. Y tuvimos un impacto muy significativo en la probabilidad de que las personas se inscribieran y hubiera ventas cruzadas de diferentes productos como resultado de este proceso. Entonces, la conclusión general es, en primer lugar, que en los seguros nos permite unas soluciones innovadoras al hacer que las partes interesadas piensen diferente. Y la economía del comportamiento nos ayuda a entender a nuestros clientes para que les podamos ayudar a ellos a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Gracias, Kelly. A partir de ese momento tienen los que tengan preguntas para Kelly sobre su exposición. Las iremos atendiendo. Del staff de Fasecolda nos irán pasando un micrófono. Por favor, levante la mano y con nombre y apellido y nombre de la empresa se presenta. Gracias. Hello, Kelly. My name is Eric Ramirez. I work at Swiss Re. Yo vengo de México. Kelly, buenos días. Nosotros sabemos que dentro de la industria de los seguros tenemos problema con la confianza. Mucha gente piensa que las opciones preseleccionadas son inéticas o que no son una buena práctica. ¿Usted cómo piensa que esto podría estar impactando en la industria de los seguros si decidiéramos implementar esa idea? Definitivamente el tema de la confianza es un tema muy amplio y no es específico de ningún país en específico ni de un producto específico tampoco. Nosotros vivimos en una era de escepticismo y de preocupación y las complicaciones que hemos tenido de otros eventos financieros pues no le ha aliviado mucho la tranquilidad a los consumidores. Entonces ese tema lo tenemos que manejar, ese tema de la confianza, porque si no la hay, como en áreas como la de los seguros, pues se queda la gente sin cubrimiento realmente. Entonces tenemos que encontrar una manera de solucionar ese problema. Ahora, si hay problema con la transparencia, pues una de las soluciones es atacar esa falta de transparencia. Yo sé que una cosa es, bueno, empaqueten, hagan un combo con los productos y cómprenlo, pero por otra parte la gente dice simplifíquelo, hágalo fácil de comprar, y por otra parte yo le digo, mire, agréguele otros pasos porque eso hace participar mejor al cliente. La teoría fundamental de, por ejemplo, esa idea de la transparencia operacional es que nosotros queremos que la gente vea diferentes cosas. Unos que queremos que vean cómo tomamos nuestras decisiones, pero ahí no hay nada oscuro, ahí no hay nada que no pueda ver el cliente. Tiene sentido todo lo que le ofrecemos. No tiene que tomar todas las decisiones de la mano con nosotros, algunas, pero no todas.
Pero es una manera de decirles que estamos abiertos, que estamos dispuestos a estar abiertos para que el cliente vea que somos transparentes, y eso empieza a liberarle algo de su ansiedad, de su preocupación. Este es el tipo de cosa que podemos hacer. Ahora, una de las cosas que Lemonade está haciendo es que está alineando los puntos de interés. Entonces, por ejemplo, el cliente ya ha supuesto que no queremos pagar las reclamaciones, y podemos hacerlo una meta compartida. Mire, esta es la predicción de lo que va a hacer esta reclamación. Nosotros no lo vamos a guardar para nosotros, lo vamos a donar si no se da la reclamación. Y eso son cosas que parecen obvias, pero estos son ejemplos que podemos ensayar para aumentar el nivel de la de confianza que nos tiene el cliente para seguir teniendo nuestras pólizas, o para adquirirlas así sea por primera vez. Espero que eso haya respondido su pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta. ¿No más preguntas? Sí, por acá. Mi nombre es Carlos Javier Román. Yo soy CMA de Aquivida, que es una compañía de seguros en Ecuador, y mi pregunta tiene que ver con la investigación tradicional de mercados. ¿Usted qué piensa al respecto en comparación con el de la economía del comportamiento? Gracias por esa maravillosa pregunta. Los enfoques maravillosos, los enfoques tradicionales incluyen los grupos focales, por ejemplo, y las preguntas presenciales. Esos pueden ser muy útiles para nosotros, pero son muy vulnerables a toda clase de sesgos, y nosotros entendemos los sesgos que entienden en el diseño de las entrevistas o en los grupos focales. Lo que me gustaría decir es que son maravillosos, es maravilloso utilizarlo para tener buenas ideas, para ayudarnos a generar hipótesis, son fantásticas en la fase del descubrimiento, pero no deberíamos invertir nuestros dólares en lo que estamos aprendiendo de ese tipo de métodos. Por el contrario, lo mejor que podemos hacer es introducir un método de la prueba randomizada, de la prueba aleatoria, entre nuestras hipótesis de lo que podría funcionar, diferentes maneras en que lo podemos diseñar o manifestar, y luego probarlas en el mundo real. Entonces es hora de que pasemos esa página de las entrevistas y de los grupos focales, porque ya hemos aprendido mucho, hemos aprendido de las ansiedades de los clientes, hemos aprendido que ellos a veces se sienten frustrados y que encuentran que es difícil trabajar con nosotros. Es posible que aprendamos pequeñas diferencias, pero ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pasar a aumentar ese conocimiento con los sesgos, porque los clientes no nos van a decir, mire, uno de los motivos por los cuales yo no compro seguros es que tengo ese sesgo con el futuro o con el presente, o es que ustedes están mal orientados en su apreciación de lo que yo necesito. Estos sesgos son barreras mucho más grandes que los ejemplos que ustedes me han dado a mí. Entonces, incorporarle los sesgos a nuestra base de investigación, y luego utilizar esas pruebas aleatorias para hacerle esas pruebas a las observaciones que uno ha hecho, pero sabiendo que somos humanos y los clientes también, y ahí podemos empezar a utilizar la prueba aleatoria. Esa es la mejor prueba que tenemos en este momento. Un aplauso a Kelly por su maravillosa conferencia.